Buenas tardes, gracias por acompañarnos en el auditorio de TICMAS, aquí en la Feria del Libro. Este es el penúltimo encuentro del día, de un día que ha sido un día muy fructífero. Hemos tenido charlas interesantísimas y seguramente esta también va a ser así. Mirá toda la presión que te tiro encima, Agustina. Con Agustina Videla, vamos a hablar de su libro Único. El libro tiene un subtítulo que es el título que nos convoca, Del autismo a la neurodiversidad. Lo muestro a cámara. Agustín, que es nuestro cámara, es un genio, siempre enfoca perfecto. Ahí está, este es el libro. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y lo primero para preguntarte, hemos tenido muchísimas charlas aquí sobre neurodiversidad y aceptación de la diversidad y la diferencia. ¿Cómo hacemos para reconocer esa diferencia, esas prácticas de diferenciación en el aula? ¿Vos te referís a cómo incluir a esa diversidad en el aula? Si querés, sí. Yo quería... Empecemos por ahí. Así no guío, ¿cómo no reconocer guío tanto la la diferencia, respuesta. decís primero? Bueno, ahí como supuestamente primer paso. tenemos un salón psicopedagógico, así que lo vamos Sí. a tener. Pero no quiero guiar demasiado la pregunta. Arranquemos Sí. por ahí y vamos viendo hacia dónde nos lleva. Bueno, sí, creo que justamente lo que planteo un poco en el libro, ¿no? en relación a mi experiencia personal como madre, es esta comprensión de que no hay fronteras, líneas divisorias claras, sino que todos estamos continuamente dentro de un espectro de situaciones, ¿no? Entonces, me parece que es importante no esperar, digamos, a pensar las cosas como en blanco o negro, incluso desde el aula, incluso desde el docente, ¿no? Me parece que justamente la idea de la neurodiversidad también tiene que ver con poder reconocer que todos tenemos diferentes capacidades en diferentes áreas y estamos en distintos niveles y no tratar de equiparar todo, ¿no? O sea, de igualar. Entonces, reconocer un poco cuáles son las dificultades, ¿no? de cada niño, donde tal vez a veces hay cosas que son tan marcadas y extremas que no le permiten funcionar de la manera esperada, pero donde hay oportunidad para poder traerlo al grupo y a integrarlo desde su habilidad, ¿no? Y en un aula con chicos de diversidades, que puede ser, por ejemplo, como en el libro se habla de autismo, ¿cómo acompañan los estudiantes? ¿De qué forma se benefician unos y otros? Digo, hay ahí un interés muy grande de la inclusión en el aula. Bueno, Total. ¿cómo es el diálogo entre ellos? Bueno, en mi caso lo que cuento en el libro es mi experiencia personal. Yo soy mamá, mi hijo iba en escuela pública, tenía integración desde jardín. Y cuando empezó la primaria, bueno, las cosas cada vez se ponían más difíciles y en un momento yo me sumé de muchas maneras como mamá a colaborar con la escuela para que ciertas cosas prácticas se pusieran, ¿no? Se instalaran. Hasta el punto, bueno, cuento ahí, yo vengo un poco de la danza, estaba haciendo el profesorado de yoga, hice algunos cursos de mindfulness a distancia también con unas escuelas de Estados Unidos y con la apertura de las directoras empezamos a hacer talleres, no solo con los niños del aula de mi hijo, sino con otros grados, sobre inteligencia emocional, sobre regulación, y todas estas cosas, digamos, realmente ayudaban a que entendieran sus desbordes, sus dificultades. Mi hijo tenía muchos arranques que no eran comprendidos por los demás, ¿no? O sea, mucho enojo, que a veces es a causa de la frustración, de la incomprensión. Entonces, yo apunté mucho a trabajar sobre esos vínculos humanos en el aula. Me parece que es algo que claramente hay que trabajar mucho más, que muchas veces no está en la agenda, por lo menos en mi experiencia no lo estaba, y me parece la herramienta fundamental. O sea, los pares son todo. O sea, los amigos son todo. Y cuando él pudo conectarse con otros niños y otros niños pudieron empezar a conocerlo, era la manera en que él podía sostenerse adentro del aula. ¿Cómo cambió la escuela cuando finalmente hubo una aceptación y un reconocimiento? Bueno, creo que obviamente esto, ¿no? De que no hay esta idea de entre los trastornos y los sanos, entre los enfermos y los que estamos bien. Lo que me pasó fue que yo metiéndome en el aula también a dar estos talleres y a compartir con todos los nenes y las nenas, veía las dificultades de cada uno y las particularidades de cada uno, y a veces no tenían un acompañante, pero necesitaban ciertas cosas y a todos les era útil, ¿no? Y lo que me pasó fue tener la devolución de otros padres
de otras familias diciéndome lo bien que le hacía a su hijo, a su hija, lo que estábamos haciendo, ¿no? En esta idea de que todo vuelve, no es para el otro, no lo estaban haciendo todos para acompañar a Lucas, sino que todos se estaban beneficiando con ese trabajo. Así que respecto a lo que decías, me parece que la idea de entender que la aceptación de la diversidad nos incluye a todos y nos potencia a todos es clave. Mirá, la casualidad es que la primera charla que tuvimos aquí fue con Julia Moret, que escribió un libro de ella, mamá de un chico con Asperger, se llama Lucas, él también. Sí. Pero no lo conozco el libro, pero, o sea, no lo leí el libro, pero tengo entendido que es un seudónimo que ella le puso. Sí. El mío se llama Lucas de verdad y es el que está en la tapa. Pero bueno, también fue una decisión personal porque siento que lo que trato de comunicar justamente resignifica, ¿no? Su identidad como una identidad neurodivergente y no como una enfermedad o un trastorno, sino como una manera distinta a veces de pensar, a veces de procesar sus emociones, sobre todo de aprender. Lucas no pudo ir más a la escuela pública y es un chico muy autodidacta. Hoy por hoy, bueno, estabas en una charla sobre robótica, es un chico que edita, que filma, que hace contenidos súper complejos y todo se trabaja a través de la creación de sus contenidos y generó un montón de habilidades propias, ¿no? Sin tener un aprendizaje formal. Entonces hay diferentes modos a veces de llegar al aprendizaje y es importante que no sentir esto, ¿no? Como que si uno no puede participar es un tonto. ¿Qué significa que no pudo seguir en la escuela pública? Bueno, en un momento en quinto grado ya, digamos, sus dificultades y la estructura de cómo estaba armada la escuela y lo que podía tolerar y la capacitación a veces de los maestros o del medio, digamos, me parece que todos tendemos a la inclusión, a veces realmente, o sea, por más de que estén las leyes, no está todavía la capacitación al nivel que lo que tiene que estar para que eso se efectivice en todos los casos. Entiendo, es claro. ¿Y ahora? Bueno, ahora mi hijo tiene 14 años y como te decía, ¿no? O sea, hace poco incorporamos una Wacom, dibuja, o sea, le encanta hacer historias y las anima y realmente tiene un montón de recursos cinematográficos increíbles y bueno, estoy en ese desarrollo de entender cuáles son sus talentos y empoderarlos en ellos para que pueda sentirse que puede ser parte de la manera en que él puede aportar a esta sociedad. Te hago la última pregunta, te agradezco mucho que hayas pasado por aquí. Voy a volver a mostrar a cámara el libro. ¿Qué aprendiste mientras lo escribías? Todo. No, necesito que seas más estricta. ¿Qué aprendí? No me encanta el todo, pero ¿qué aprendiste? Aprendí una manera distinta de pensar en la maternidad, en la crianza, en cómo vincularme con el otro. Y en dejar de tratar de enseñar y empezar a aprender y a observar para acompañar desde lo que el otro es. Vos sabés que esto que acabas de decir ha pasado muchas veces sobre esta mesa, sobre este sillón, frente a la oportunidad, frente a la situación de tener un chico neurodiverso, cambió la idea de qué hacemos por la oportunidad de qué descubrimos juntos. Totalmente, sí. O sea, primero, bueno, como siempre, ¿no? Las grandes crisis son al final lugares donde uno se replantea las cosas más fundamentales y si puede superarlas, se siente agradecido de que hayan llegado a su vida. Agustina, muchas gracias por haber pasado por el auditorio de TICMAS. Gracias a ustedes. Muchas gracias.